Sí, Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos. Estamos ya en la quinta clase de este estudio bíblico de la epístola a los romanos. Vamos a empezar con una palabra de oración, pidiendo al Señor que nos dirija en este tiempo para poder entender más acerca de su sagrada palabra. Hermana Susana, por favor, diríjanos en oración de apertura. Oremos, mis hermanos. amén. Vamos a poner en las manos del Señor este momento que vamos a aprender de la palabra. Padre bendito que estás en los cielos en esta noche, Señor, me acerco ante tu presencia, Señor, una vez más, para darte gracias, mi Dios, por un día más de vida, Señor, porque tú nos has permitido estar en este lugar, en este momento, Señor. Gracias por el pastor, bendito Padre, porque tú, Señor, le das sabiduría, entendimiento, Señor, para que nos pueda explicar, bendito Padre Celestial. Cuídalo y protégelo diariamente, Señor, en todo su diario vivir, Padre bendito, y a todos los hermanos que son nuestros compañeros de estudio, bendito Padre. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos guardar lo que aprendamos, bendito Padre Celestial. Este momento, este tiempo, pongo en tus manos, que todo sea bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, agradeciéndote, mi Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bienvenidos a todos mis Amén. hermanos. Avanzamos y estamos en la tercera semana y el anhelo es de que no dejemos de estudiar la palabra. ¿Sí? Hemos estado hablando acerca de la temática que trata la epístola a los romanos y hemos visto varios aspectos. ¿Sí? No nos olvidemos del verso clave, Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Es un texto clave que nos indica el tema de todo el libro de Romanos. ¿Sí? Muy bien, hermanos, entonces avancemos. Vamos a compartir la pantalla. Bien, llegamos al punto de Romanos 3, versos 10 en adelante, donde el apóstol Pablo concluye que tanto judíos como gentiles están en rebeldía para con Dios. Y el verso 10, Romanos 3:10, resume esto. No hay ni un solo justo, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Entonces, de toda la humanidad, desde la misma creación, esta es la resonancia magnética del corazón de todos los seres humanos que han nacido. ¿Quién ha sido justo? Nadie. Nadie. Observe lo que dice el verso 12. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, naturalmente hablando. Entonces, a partir del verso 13, yo les había dicho que estudien personalmente cómo el apóstol Pablo va describiendo cómo se manifiesta esa rebeldía. A partir del verso 13, Romanos 3:13. Y ahí el apóstol va describiendo y hasta el verso 20 va describiendo cómo es la naturaleza de una persona pecadora y que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Sí? Por favor, ahí usted que estudia, pero nos concentramos en este verso. No hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo. Y el apóstol Pablo demostró todo esto tanto en los gentiles como en los judíos, de que
el membrete no le hace a la persona, sino que la verdadera relación para con Dios nace del corazón, nace de una vida que se ha entregado a su señorío y a la salvación que Él nos ofrece. Entonces, miren, tenemos aquí unos gráficos que vimos, ahorita estamos a manera de repaso, y tenemos aquí la separación que produce el pecado. Entonces, el pecado se define tomando en cuenta muchas facetas, pero en general el pecado es todo aquello que hacemos y que no logra llegar a la altura de las demandas de Dios. Es errar al blanco, no estar acorde a lo que Dios ha establecido. Eso es el pecado. Entonces el pecado no solamente es una acción visible, también se da en un corazón lleno de amargura, lleno de malicia, malos pensamientos y por ende en todo lo que nosotros vemos que una persona habla palabras vagas, palabras necias, eso determina en qué estado está su corazón. Entonces ahí, en esta gráfica podemos ver el pecado no separa, ¿sí? No separa entre el hombre pecaminoso y Dios santo. El hombre pecaminoso y Dios santo. El hombre está muerto en sus pecados. Dios es la vida eterna. Y lo que Pablo dice que aquí, en esta realidad de muerto en pecado, se encuentran tanto judíos como gentiles. O sea que la salvación no es solamente ofrecida para un grupo determinado de personas, sino que la salvación es ofrecida para toda la humanidad, para toda la humanidad. Y esa humanidad es la que está separado por el pecado. ¿Sí? Eso es lo que habíamos establecido. Y miren ahí en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que ofrece el pecado a la larga es muerte. La rebeldía, eh, la malcriadez, la desobediencia, una vida totalmente indiferente a las cosas de Dios, a la larga produce muerte. Ya, pero de parte de Dios no viene muerte, sino que en Romanos 6:23 nos dice que de parte de Dios tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No dice vida eterna en María, no dice vida eterna en el apóstol Pablo, no dice vida eterna en Abraham, en Moisés, en David. No, vida eterna en la persona del Señor Jesús. Esa es la vida eterna. Bueno, como el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de obtener la salvación por su pecaminosidad, el hombre en ese intento hace lo que llamamos obras delante de Dios para poder agradarle y para poder tratar de decir que Dios me ama, que soy acepto ante Él. Y de eso está llena la gente en este mundo, donde dice, pero yo no hago mal a nadie.
soy una buena persona. Entonces dice, yo soy una persona devota de Dios. Miren acá en el cuadro. Miren, yo no hablo malas palabras. Yo respeto a mi esposa. No soy un ladrón, soy una persona moral. Y también hago un sinnúmero de obras de caridad, obra social, para poder bendecir al prójimo. Y entonces no me hace falta una iglesia, no me hace falta la Biblia. Dios sabe y conoce mi corazón. Entonces todas esas cosas, el apóstol Pablo dice que son puentes que nosotros hacemos o gradas para poder llegar a la vida eterna. Sí, entonces acordémonos de una parábola que el Señor Jesús nos contó, que dos hombres subieron al templo a orar. No sé si se acuerdan, el publicano y el fariseo. Sí, ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, el fariseo Sí, pastor. sacaba pecho, hacía gala como un pavo real de todas sus obras. Ya. Yo no soy como el que está calado. Diezmo, no he sido adúltero, no he sido ladrón y por tanto me merezco la justificación de ti. En cambio, el publicano, dice el texto de Lucas 18, que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Y cuál es la conclusión del Señor Jesús? ¿Quién salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? publicano. El Publicano. publicano. Y fíjense en que cada uno se presentó delante de Dios y uno podría decir, bueno, son dos personas que están orando y Dios los ha justificado a ambos. Pero no, lo que mira Dios en la persona no es su estuche, no es su rango social, su economía, su ropa, su marca de zapatos. Lo que está mirando es el corazón. ¿Sí? Está mirando el corazón. Entonces Jesús, ¿qué dijo? El que, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, ¿qué hace Dios con una persona orgullosa? Lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Entonces, una persona orgullosa piensa que no necesita de Dios. Y a eso pues se suma todos sus trofeos como ser humano diciendo de que no necesita de Dios. ¿Ya? Miren ahí. Aquí se nos cita Efesios 2, 8, 9. ¿Ya? Efesios 2, 8, 9. Y quiero aclarar una cosa o fortalecer lo que ya sabemos. Cuando hablamos de doctrina cristiana, nosotros no tenemos expuesta la doctrina cristiana solamente en un verso. O sea, usted no puede tomar solamente Romanos 3:23 o solamente Romanos 5:8 y decir que esto es lo que enseña la Biblia en su totalidad. No. Nosotros debemos ir armando la doctrina bíblica en base a la revelación que hemos recibido en toda la Biblia. Entonces, mientras más nosotros vayamos estudiando todo el consejo de Dios, vamos a tener una doctrina más alimentada, más argumentada, un concepto doctrinal más sano y más inteligente. De esa manera
la vida cristiana tiene una lumbrera muy grande, hermanos, muy grande, porque ¿quién puede contradecir a lo que dice la palabra de Dios? Nadie, nadie. Cuando uno va a la palabra de Dios con sinceridad y no solamente va a Romanos, sino que va cotejando con los otros escritos de la Biblia, uno va entendiendo muchas cosas de la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina de la justificación no solamente está expuesta en Romanos, sino que eso se complementa con otros textos. Y como acabo de mencionar este gráfico, ahí tenemos Efesios 2:8. Efesios 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. No nació de ustedes. ¿Sí? El verso 9, ¿no? Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. ¿Sí? Para que nadie se vanaglorie. Entonces, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no ha nacido de ustedes, sino que es un don de Dios. Inclusive, miren hermanos, inclusive la fe que una persona llega a tener en Dios como su Señor y Salvador, no le pertenece a sí mismo, sino que es un don de Dios. Entonces aquí viene la problemática de 20 siglos que está latente hasta el día de hoy. La pregunta ahí es, ¿dónde queda la responsabilidad humana frente a lo que la palabra nos está diciendo? ¿Cómo armonizamos el hecho de que Dios da vida eterna, Dios bendice esa fe para creer, con el hecho de la responsabilidad humana? Esa es una discusión de nunca parar. Usted puede tener un buen material, hermanos. Hoy están disponibles del análisis de la salvación por fe, de la predestinación. Y es una información para nunca acabar, una discusión para nunca acabar. Entonces, lo que podemos ver en la escritura son dos cuestiones. La una, que Dios se encarga de que la gente escuche del evangelio de Él. Ya, Dios da la oportunidad a todos para que vengamos a sus pies. Y en ese acto, la escritura enseña de que Él escoge de antemano a los que van a ser salvos. Pero también la Biblia enseña de que todos nosotros somos responsables ante el mensaje que Dios ha establecido. ¿Ya? Entonces Dios jamás escoge a nadie para que se vaya al infierno. Aquí nos dice que la salvación no es el resultado de las obras. Eso está más que dicho. Para que nadie se vanaglorie. O sea, no hay opción para que se pueda comprar la salvación. La salvación está prometida y está disponible para todo aquel que invoca el nombre de Dios. No tiene un costo humano, no tiene un costo de dinero, de oro, de plata, de diamantes, no tiene un costo. Es un regalo de Dios. ¿Ya? Y bueno, esta salvación es lo que Dios ha establecido en medio de una realidad en la que nosotros estamos sumidos. Y aquí tenemos Efesios 2, un capítulo muy poderoso, hermanos. Por eso, importante que usted también lo medite,
ya lo estudie. No vamos a estudiar aquí, pero lo mencionamos como complemento a lo que Romanos también está diciendo, porque al fin y al cabo, ambos libros fueron escritos por el apóstol, ¿sí? Miren, aquí dice Efesios 2:1. Por favor, hermano Edison. Efesios 2:1 al 2. Ya, pastor, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Ya. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya. ¿Cómo era nuestra realidad antes de conocer el Evangelio? ¿Cómo era? Perdidos ¿Qué dice ahí? en delitos y pecados. Muertos, Muertos en pecado. muertos en sus delitos y pecados. Muertos, bien muertos, sin vida para con Dios. Y entonces, ya aplasté mal. Y entonces, aquí describe nuestra vida de muerte, ¿sí? Y dice que vivíamos en conformidad al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Detrás de la rebeldía de la gente que no quiere conocer el Evangelio está Satanás. Ahí está Satanás. Bueno, sigue diciendo en el verso 3, y nos dice ahí en el 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, ¿qué pasó? Miren ahí. Lean ahí. Nos dio vida junto con Cristo. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando estábamos muertos. O sea, nadie tenía una vida que quería agradar a Dios o quería hacer lo que Dios dice, sino que por naturaleza cada uno buscaba la mejor forma de hacer eh, adoración a Dios, pero a la manera de uno. Y ahí es donde viene lo que tenemos en la palabra, el don de la salvación. Miren, el don de la salvación. El don de la salvación está dada en la persona de Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el medio entre el Padre y nosotros? El Señor Jesús. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el hombre pecaminoso descrito, Romanos 3:23, Romanos 6:23 y también en Hebreos 9:27. Estos gráficos ya les envié al grupo, ¿no? Ya les envié. Entonces ahí es cuestión de ir tejiendo lo que la Biblia habla acerca de la pecaminosidad humana y también ir viendo cómo la gracia y la misericordia de Dios se han manifestado. Entonces, en Juan 5:24 nos afirma que hay vida eterna para los que ponen su confianza en la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, el único camino hacia el Dios Santo es la obra vicaria del Señor Jesús.
la obra vicaria del Señor Jesús. El único camino. Fíjense, hermanos, que esto es un puntal muy poderoso para darnos cuenta que cuando alguien dice que María es el medio de salvación o quien está intercediendo por nuestros pecados, pues es para darse cuenta de que no es así. Por eso la Biblia no, o sea, la Biblia para nosotros es el filtro de todo lo que debemos pensar, creer y hacer. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros no estamos al día en la palabra, perdemos discernimiento espiritual. Porque tanto en aspectos doctrinales como en aspectos de la vida cotidiana, necesitamos entender si estamos o no creyendo bien y si estamos o no haciendo bien una determinada actividad. Esto es una carrera de toda la vida. ¿Sí? Una carrera de toda la vida. Bueno, resumimos entonces qué es el Evangelio. Por favor, ahí vamos a dar lectura. Vamos a ver. Raquelita, por favor, que nos lea lo que está de rojo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de Dios de un pecador al poner su fe en Jesucristo. Llega a ser salvo, es decir, es declarado justo para la nueva vida en Cristo. Ok, es declarado justo. La palabra evangelio, ¿qué significa? Buena noticia. Usada en el lenguaje común griego del primer siglo. No es una palabra exclusiva de la Biblia. Entonces, aplicada a la gracia y la misericordia de Dios, que es el evangelio, en el contexto de la Biblia, son las buenas noticias de Dios. Son las buenas noticias de Dios. De que un pecador, al poner su fe en Jesucristo, llega a ser salvo. Llega a ser salvo. Y ahí pasan algunas cosas. O sea, llega a ser justificado, a ser declarado justo, no por sus méritos. O sea, no por lo que yo he hecho, por lo bien que me he portado, por las obras de caridad. Dios no está rechazando esas obras en el sentido de que no las debamos hacer. Más bien, ahora salvos debemos hacerlas. Sino lo que Dios está enseñando es que si nosotros pensamos que vamos a ser declarados justos por las obras que podamos hacer, estamos equivocados. Porque la salvación viene en el momento en que nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados en arrepentimiento. Entonces llegamos a ser declarados justos por la justicia perfecta de Cristo que es puesta en el pecador. Entonces es declarado justo para la nueva vida en Cristo. O sea, esto tiene un propósito a la vez que es una relación vertical con Dios, al mismo tiempo también tiene los resultados para con nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, la persona que viene de la obscuridad, de la muerte en delitos y pecados, ahora en Cristo Jesús, vive en Él para buenas obras.
No sé si tienen inquietudes, preguntas. Una pregunta de la vida eterna. Había como tres opciones. La primera es que Dios se encarga de que la gente escuche el evangelio. ¿Y la otra cuál era? A ver, no entendí. Que ahí había varias opciones, que Dios no escoge a quién se va al infierno, ¿no? Y también Ah, que Dios se encarga de que la gente escuche el evangelio. Y había ah, otra opción más. o sea, lo que pasa en el plano de la salvación, les decía, es que es una discusión de ya de 20 siglos. En el hecho de que si Dios es el que decide quién se salva o no. Y si es que es así, ¿qué papel juega el factor humano? O sea, como saben decir, si Dios ya sabe quién se va a salvar, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Si Él ya sabe quién se va a salvar. Y la respuesta que es que nosotros tenemos el llamado a predicar la palabra de Dios. Y en esa predicación, solamente en la mente de Él está quienes han sido predestinados, quienes han sido llamados para la salvación. Pero eso no anula mi responsabilidad cuando yo escucho el Evangelio. Entonces, Dios nunca envía a nadie al infierno. Usted no va a encontrar ningún texto donde se diga de que Dios ha escogido a alguien para que se vaya al infierno. Ajá. Por ejemplo, miremos Juan, es el texto que sabemos de memoria, Juan 3:16. Bueno, ya sabemos. Y en el verso 17 se nos dice que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la primera venida del Hijo de Dios fue para dar salvación. Y él siempre lo dijo, ¿no? Yo no he venido para llamar a justos, sino para llamar a pecadores. Y por eso era llamado amigo de pecadores, porque realmente lo que Jesús vino a buscar no es a los sanos, sino a los enfermos, a los moribundos. ¿Ya? Entonces, miren, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya ha sido condenado. Miren, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Dios no lo condena. La misma persona se condena por el rechazo que hace del Evangelio de Dios. O sea, de no creer en el Hijo. Entonces, si hoy un grupo de personas escucha el Evangelio y de ese grupo de personas solamente 2 personas aceptan el Evangelio y después de 1 hora todos mueren, cuando ya estén en la presencia de Dios, nadie va a tener excusa. Todos son responsables de lo que hicieron frente a una predicación. Ujú. O sea, miren, el rechazo no es a ser católico, no es a ser evangélico, no es a que yo no voy a ser testigo de Jehová o si voy a ser, no es a una institución. Lo que me condena, lo que me manda al infierno, no es por haber pateado al perro o haberle quitado las barbas al gato, no.
¿Qué es lo que me condena? No haber creído creer. en Jesucristo. De no haber dado la luz. creído. Ajá. Entonces la vida cristiana, cuando ya llegamos a Él, nos dice, ahora somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Vamos a ver un PowerPoint. Sobre este tema de la justificación. Bien. Tenemos la temática de Romanos. La temática de Romanos. La justificación por la fe es. Aquí vamos a encontrar un resumen de lo que contiene Romanos. La justificación por la fe es real y necesaria. Real y necesaria. Es algo real que la gente necesita. También la justificación por la fe es bíblica. Está cimentada en las Escrituras desde el mismo Abraham. La justificación por la fe produce frutos. No es un asunto entre Dios y yo, sino es un asunto entre Dios y yo en relación con mi prójimo. Y la justificación por la fe es histórica. Se dio a partir de un hombre llamado Abraham y que fue escogido para ser el padre de lo que llamamos la nación de Israel. Pueden ver ahí los capítulos, ¿no? Miren, capítulo 1 al 3 está hablando de que la justificación es real y necesaria. Capítulo 4, que es bíblica. Capítulo 5 al 8, toda persona justificada produce frutos. Toda persona justificada. Ujú. Aquí viene una defensa contra la enseñanza que dice que como Dios es tan misericordioso, no importa que pequemos, porque al fin y al cabo Él nos va a perdonar. Y aquí en el capítulo 6, en esta sección, Pablo dice, no, ¿cómo vamos a seguir pecando después de haber conocido el Evangelio? No es posible eso, no es posible. ¿Ya? Y en la parte de que es histórica, Pablo alude a la existencia y nacimiento de la nación de Israel y nos indica o nos recuerda que las promesas de Dios se cumplen en el remanente. No todos son salvos, hermanos. No todos. Y eso ha sido hasta el día de hoy. Bueno, luego tenemos una parte práctica. Romanos capítulo 12 al 16. Y como les he venido diciendo, Romanos se divide en dos grandes partes. Del 1 al 11 la parte doctrinal. La parte doctrinal. Y del capítulo 12 al 16 la parte vivencial. ¿Sí? La parte vivencial. O sea, la doctrina nos lleva a la vivencia.
¿sí? La doctrina nos lleva a la vivencia. Entonces, tanto la doctrina como la vivencia están ligados. ¿Qué quiero decir con eso? Son inseparables. Ujú. Son inseparables. Miremos ahí. Son inseparables. Es muy importante. Por eso, hermanos, ¿por qué es importante la doctrina bíblica? Bueno, porque es la columna vertebral de lo que creemos y de lo que practicamos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en vez de dar frutos de luz, empieza a dar frutos de tinieblas, una de dos: o no nació de nuevo, o sí nació de nuevo. O sea, en todo el Nuevo Testamento está esa verdad, no solamente en Romanos. Por ejemplo, vamos a, o sea, me estoy refiriendo a la verdad de que los salvos dan frutos, está regada por toda la Biblia. Por toda la Biblia. ¿Sí? Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. ¿Ya? Tatiana, por favor, danos lectura al verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? ¿Puede salvar? ¿Ya? La pregunta, ¿no? Que también hace el apóstol Pablo. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? Bueno, empieza a argumentar con ejemplos, etcétera, etcétera. Y miren lo que termina diciendo Santiago en el verso 26. Hermana Susana, por favor, denos lectura. Amén. Santiago 2:26. Ujú. Pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu, también la fe es muerta si no tiene obras. Exacto. Miren, también la fe está muerta si no tiene obras. Entonces, miren, se va complementando y ahí podemos complementar con otro texto que también dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿En qué texto está eso? ¿Se acuerdan en qué texto está? Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Miren ahí, lo que está de amarillo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces o sea, nuestra salud espiritual parte de nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Porque es la base para los frutos que vamos a dar. Ajá. Entonces, cuando Jesús habla
responde a la pregunta, maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento de la ley? ¿Cuál es? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Ok. Así dice la Y el palabra de Dios. segundo es semejante a este, dice. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti Ajá. mismo. Sí. O sea, miren, lo que está en Romanos es una faceta de ese gran evangelio de Dios, predicada por el Señor Jesús, luego predicada por los apóstoles, aprendida por la iglesia, practicada por la iglesia, y que nos ha llegado hasta nosotros en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, todos esos textos de Romanos no son los únicos que están hablando de esa verdad, pero sí que nos dicen de una manera muy maravillosa en qué consiste el plan de salvación de Dios. Entonces, cuando Pablo, que es el autor, escribe Romanos, y cuando nosotros ya de antemano sabemos cómo fue la vida de este hombre, podemos ver plasmado el corazón y la vida de él ahí. Porque, ¿qué pasaba con él? O sea, ¿qué creía de sus obras? Él creía que al perseguir cristianos, al ser un fariseo, pero ultra que recontra fariseo, al dar sus diezmos, al ayunar, al no cometer adulterio, al cuidarse mucho de muchas cosas, de esa manera ya había alcanzado la gracia, la salvación de Dios. Sí, un conocedor prominente de la escritura. No estamos hablando de un ignorante, estamos hablando de un docto en la palabra. Y cuando el momento que menos pensaba, ¿qué pasó? Dios viene en su rescate. Y ahí es donde vamos entendiendo. Fijémonos, vamos a Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Seis. Andresito, por favor, puede leerlo. Romanos 5, 6 y 7. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Ya. Gracias, Andresito. Hermanos, a ver, ¿qué le entienden ahí? ¿Qué le entienden en el verso 6 y 7? En el 6 dice pastor, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. O sea, Jesús vino en el momento oportuno a darnos la redención. Ya, ok. Eh, Nuestra concupiscencia no nos dejaba mirar el amor de Dios. Y el 7 dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Sí, podríamos hacerlo porque es bueno, pero ¿por qué no podemos morir por un malo? O sea, difícil, aunque ya, ¿Cierto? bueno, porque es bueno morir por ese bueno. Y por un malo, no.
Si para morir por un bueno es difícil encontrar que alguien quiera morir por ese bueno, Pablo saca esa lógica y dice, peor por un malo. Entonces, miren lo que dice, él se incluye, hermanos, pero Dios muestra su amor por, miren cómo se incluye, por nosotros. Se incluye en que cuando aún éramos, miren, se incluye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo murió por murió por nosotros. Con nosotros. Cuando aún éramos, pecadores. Pecadores. o sea, cuando estábamos en nuestra vivencia de muerte, lo que acabamos de leer en Efesios 2:1. Grabes esos textos, ¿no, hermanos? A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Miren, muertos en sus delitos y pecados. Entonces, en esa realidad es donde se manifiesta el amor de Dios. Con mucha más razón el verso 9, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos del castigo por medio de él. Ajá. Entonces, lo que el apóstol está resaltando es esa maravillosa gracia inmensa, ¿qué más? Inmensa, maravillosa obra que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a leer, yo copié una definición de la justificación, ¿sí? Entonces vamos a leer, a ver, hermana Elsa, por favor, ¿puede darnos lectura a lo que está de amarillo? Esta parte. Sí, pastor. Ya. Dice, la justificación por la fe es, en la justificación, la justicia de Cristo es legalmente acreditada a mi cuenta. La justificación quita el pecado que me separa de Dios y me da justicia de Cristo, lo que me hace aceptable ante Dios y me permite tener una relación con Él. Ok. Entonces, en la justificación, ¿qué pasa? La justicia de Cristo es legalmente acreditada a mi cuenta. Por esa razón es que somos declarados justos, no por los méritos de uno, sino por lo que Cristo ha hecho. Ya. Entonces ahí miren, la justificación quita el pecado que me separa de Dios y me da la justicia de Cristo. Y eso solamente es por pura obra de Dios. O sea, no hay otra explicación. Un texto maravilloso, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Se encuentra aquí en Primera de Timoteo, capítulo 1. Este es otro texto de oro, mis hermanos. Por favor, que también lo mediten más en su tiempo de estudio. Primera de Timoteo 1. Vamos desde el verso 12 en adelante. Aquí tenemos un modelo de justificación. ¿Sí? Aquí tenemos un modelo de justificación.
Hermano Alfredito, por favor, ¿puede darnos lectura? Primera Timoteo 1:12. Ahí está en la pantalla. 1:12 y 13. Porque me fortaleció. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel a Él, ponerme en Él Ministerio. interior, mi interior. El 13. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor y injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hace por ignorancia en incredulidad. Ya. Gracias, mi hermano. Ya, observemos ahí varias cosas, hermanos. Bueno, Pablo, ya sabemos que fue el gigante de la fe, el tremendo misionero, entregado a diestra y siniestra a la obediencia de la predicación del Evangelio. Lo hemos hablado un buen tanto acá. ¿Y por qué es que se entregó tanto? ¿Por qué ese amor inmenso? ¿Y saben qué, hermanos? Es por ese agradecimiento profundo y eterno de haber recibido la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, cuando no entendemos esto, o cuando estamos indiferentes, nos cuesta hacer ministerio cristiano. Nos cuesta. Cuando entendemos el gran amor que ha sido derramado en nosotros, hacemos conciencia, hermanos, nos enamoramos del Evangelio, del ministerio, y llueva, truene o relampaguee, no importa. Estoy sirviendo a aquel que me dio vida. No importa. No importa si es que hay que amanecerse. No importa. Porque, ¿se acuerdan la canción? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras rescatado? ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieras alcanzado? Entonces esas alabanzas son inspiradas en este tipo de doctrina que nos habla acerca de la gracia absoluta, la misericordia absoluta de Dios. Dios le consideró fiel al ponerle en el ministerio. Dios le consideró fiel. ¿Por qué ese detalle? Porque él no era digno de eso. No tenía mérito alguno. Entonces, él había sido, miren ahí, miren los adjetivos. ¿Qué había sido? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Veamos acá una comparación. Estamos en el verso 13. Miren ahí. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. Miren, entonces yo era un blasfemo, hablaba en contra de Dios, en contra de Cristo. También perseguía a la iglesia, y ya hemos dicho esto, hermanos, que él se fue con ese dolor, ¿no?
Y por eso se consideraba el más pequeño de los apóstoles, porque persiguió a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 15:9, ¿ya? Y él también dice que yo era un injuriador. Ajá. Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, entonces está hablando aquí de ese acto maravilloso de la salvación, de la justificación. Ahí tenemos un ejemplo de esa gracia maravillosa cuando él estaba ciego, cuando él vivía en la ignorancia, en la incredulidad. Sí, Dios actuó con paciencia y con misericordia. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Sí entiende, hermana Lilia? Esa parte de allí, buenas noches, perdón, pastor. Esa parte de ahí un poco, no más, no mucho. ¿En qué parte, mi hermano? ¿Puede hablar un poco más duro? En el 1 de Timoteo 1:13 que está hablando de Pablo, que antes de convertirse él era blasfemo y perseguidor, Ajá, pero él ya por ignorancia porque no sabía, claro. pero dice que Dios tuvo misericordia y le dio oportunidad y ahora él piensa diferente, ya no piensa como antes. Entonces hace ver ese amor tan grande que Dios tiene con él y así mismo con nosotros también. Yo más o menos así entiendo, no sé si está Sí, bien. sí está bien. O sea, lo que él habla, dice, yo soy un modelo de cómo una persona puede llegar a ser salva. Miren, el verso 15. Palabra y fiel digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, observe ahí, de los cuales yo soy el primero. O sea, ¿por qué, por qué dice el primero? Por todo lo que él era y lo que merecía, no lo recibió. Entonces, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia. O sea, aquí entra la palabra gracia, la palabra misericordia, la palabra justificación, para que en mí, el primer pecador, otra vez miren, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, Pablo dice, si yo he sido el más grande pecador para con Dios, ¿cómo no les va a salvar a ustedes? O sea, miren, actuó con misericordia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, otra vez, todo esto, miren hermanos, está armonizado, ¿no? Con el evangelio en su totalidad. Miren, ¿por qué? Porque, o sea, el evangelio, cuando hablamos del evangelio, no solamente es el aspecto de la salvación en sí, sino que también es el aspecto de lo que el salvo ahora va a hacer y cómo va a vivir. Entonces,
por eso, cuando dice yo soy evangélico, o sea, si vamos en esa línea, es correcto decir, porque soy una persona que cree y que vive cada día más en el Evangelio de Cristo. Soy evangélico. El Evangelio es mi vida. Es lo que Dios está haciendo en mí, lo que Dios hizo y lo que está haciendo en mí. El Evangelio. Y Pablo va exponiendo cosas que el resto de los escritores bíblicos también lo hacen. Por ejemplo, aquí miren cómo vamos combinando. Aquí, solamente en esta frasecita, ¿con qué otro texto podría complementar ahí? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Romanos 6:23, pastor. ¿Ya? Pero fuera de Romanos, otro texto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí nos habla del amor, de la gracia. La dádiva de Dios es vida eterna. Ya, justo iba a decir eso. Aquí podría ponerle Juan 3:16. Vino para salvar a los pecadores. Juan 3:16. También podría poner lo que leímos del carcelero, ¿se acuerdan? Hechos 16:31. ¿Qué dice? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces, cree en el Señor Jesucristo. Estamos aquí en 1 Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si usted relaciona este texto, también puede, a ver un momentito. Voy a... Ya, por ejemplo, estamos aquí para salvar a los pecadores. También yo puedo irme a Mateo 1. Y a partir del verso 18. Bueno, el ángel está hablando y miren lo que dice ahí. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y estando en este mismo texto, puedo tomar Juan 1:29. Miren ahí. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Entonces, de esa manera, mis hermanos, nosotros podemos ir tejiendo la doctrina bíblica. Vean. O sea, lo que quiero también enfatizar es que cuando tenemos el privilegio de dar una enseñanza o de compartir con alguien la palabra, ¿ya? No hace falta ser muy labioso, hermanos. Tan solamente hace falta que tengamos presente lo que dice la Biblia y decirle a la persona, presentarle el amor de Dios. Sí, sí ven cómo vamos tejiendo con otros textos y fortaleciendo lo que está diciendo los Romanos. Aspectos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, eso ya hemos visto.
es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Obviamente el evangelio es predicado, pero también ese evangelio debe ser aceptado. Romanos 10, 9 al 13. Debe ser aceptado. ¿Sí? Por favor, Mireia, ¿puedes leernos el 9 y el 10? Sí, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Miren. Entonces está hablando de un acto de creer, un acto de aceptación. También el evangelio hay que predicarlo. Hay que predicarlo. Romanos 10, 14 y 15. ¿Ya? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? 15. Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso es. El evangelio es poder de Dios, hay que aceptarlo, hay que predicarlo. Pero también, hermanos, algo muy importante que tenemos aquí mismo en Romanos es que es un tesoro preciado que hay que cuidarlo. Romanos 16, 17 al 18. Romanos 16, 17 al 18. ¿Puede leerlo el esposo de la hermana Susana? No me acuerdo el nombre. José Casillas. Ya, hermano José Casillas, ¿puede leernos del verso 17 y 18? Amén, pastor. Ya. Dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, no a su propio vientre, y con sus palabras suaves y dicen de extranjeras enseñan al corazón de los ingenuos. No engañan al corazón de los ingenuos. Engañan. Ya, gracias, mi hermano. Entonces, o sea, es un tesoro preciado que debemos cuidarlo. Ajá. Veamos qué dice en la... A ver... Romanos 16, 17, 18 estamos, ¿no? Miren ahí. Tengan cuidado de los que causan divisiones. Mucho cuidado. Y tómelo como una advertencia muy seria, hermanos. Y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñó. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir entre una verdadera doctrina y una falsa doctrina? ¿Cómo yo puedo discernir? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, a través del estudio de la palabra. Por eso el apóstol dice, tengan cuidado de los que causan divisiones. Y justamente eso es lo que pasa cuando empieza este tipo de gente que empiezan a tener pensamientos contrarios a lo que se ha establecido como el Evangelio de Cristo. Pablo dice, manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses con las palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente.
¿Ya? Entonces, ahí, por eso tenemos este punto, ¿no? El evangelio es un tesoro preciado que debemos cuidarlo. O sea, en el contexto de la iglesia, no siempre, pero siempre hay ese peligro de gente que se camufla en la membresía de la iglesia trayendo una enseñanza contraria a la palabra. Pablo dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, hermanos, inquietudes? Pastor, en el versículo 17 y 18 dice en la Biblia de las Américas: los ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Aquí dice Ingenuos. Sí, iba a comentar algo, mi hermano. Sí, que primeramente agradeciéndole a usted, pastor, por esta enseñanza, porque en el camino que estamos nosotros aprendiendo nos dejamos de llevar de ciertas doctrinas que no concuerdan con la palabra del Señor. O sea, vienen a enseñar criterios humanos, y quizás por esta ingenuidad que tenemos y desconocimiento tenemos tendencias a otras creencias. Pero con la enseñanza que usted nos está impartiendo, que me está sirviendo de mucha edificación, puedo entender que por medio de la oración encontraré la verdad, y el Señor me hará entender la redundancia, la verdad. Amén. Sí, hermanos, esto es un proceso de toda la vida. Bueno, por el tiempo ya no alcanzamos a ver un gráfico, pero el jueves lo vemos, ¿no? ¿Qué pasa una vez que la persona es declarada justa, recibe la salvación? ¿Qué proceso, qué sigue luego? Viene el proceso de la santificación. Bueno, eso hemos de hablar el jueves, pero animarles, hermanos, para que entendamos que estamos en medio de full enseñanza de la Biblia, enseñanza verdadera y enseñanza falsa. Hoy más que nunca tenemos los medios online, digitales, por la internet. Tenemos acceso a un sinnúmero de explicaciones. Ya, inclusive en TikTok tenemos explicaciones acerca de la Biblia. Tenemos en YouTube prédicas, estudios, tenemos en podcasts para poder escuchar audios, tenemos radios online, sí, televisión online, canales cristianos, aplicaciones donde se nos enseña la Biblia, y ahí hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de no respetar el estudio serio y contextual de la Biblia, de lo que hemos ido hablando acá. Se debe respetar el contexto, se debe respetar el idioma en el cual fue escrito la Biblia, y se debe entender que ninguna versión de la Biblia tiene la traducción al 100% del idioma original. Por eso viene el complemento de tener varias versiones. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, mi ánimo para ustedes, para que sigamos firmes.
Dios mediante, hermanos, terminaremos la próxima clase, este tiempo de estudio, y pues una bendición. Amén. ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna inquietud más? ¿Comentarios? Sí, pastor. A ver, hermana Susana. Acerca de esto de lo que dice de lo que sale a veces en el internet y todo eso de las doctrinas. Para mí sí se me ha hecho un poquito complicado porque realmente yo le tengo entendido que doctrina es creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con lo que usted nos va enseñando uno va entendiendo un poco más y o sea, ya puede, yo digo al menos yo ya puedo un poquito más identificar qué predicación está mejor o ya se va pudiendo eso. Yo de mi parte agradecerle por orientarme más mi personalidad, porque muchas de las veces sí se escucha muchas cosas que salen en el internet. Entonces, de esa parte sí quisiera que me oriente más en acerca de la doctrina sana, pero creo que con los textos bíblicos que hoy dio voy a seguir aprendiendo un poco más. Le agradecerle eso, pastor. ¿Qué es la sana doctrina? Siempre se habla de eso, ¿no? La sana doctrina es la que está expuesta en el Nuevo Testamento, la que fue predicada por los apóstoles, la que está plasmada en los 27 libros, en los 66 libros. La sana doctrina está centrada en la persona de Jesús. Está centrada en el hecho de que la Biblia es la máxima autoridad de moral y fe. Está centrada en el hecho de que la salvación es por gracia, por misericordia de Dios, no por obras. La sana doctrina se basa en el hecho de que Jesucristo resucitó al tercer día. Se basa en el hecho de que Él va a venir por segunda vez. Mire. Entonces la sana doctrina usted la va armando y con lo que hemos visto hoy se va dando cuenta qué es lo que está explicando la palabra. Por eso cuando tomamos un texto y es un texto como dudoso, que no se le entiende, tenemos también que corroborar con el resto de la revelación que Dios nos ha dado. Ya, entonces, en el caso, en el enfoque que tenemos, entendemos que, por ejemplo, la salvación no se pierde. La salvación no se la gana. Luego de la salvación viene el proceso de santificación. Entonces, esto, mis hermanos, es un proceso de toda la vida. Así es que no nos cansemos de estudiar la palabra, de tomar notas, tengamos esa costumbre, hermanos, cuando vayamos al culto, a un estudio bíblico, lleve su libretita, lleve sus esferos, sus lápices de colores, esté atento, no distraído, esté atento, sea con el deseo de alimentarse de la palabra y no decir, no, yo ya eso ya leí, no, eso yo ya sé. No, 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 mis hermanos. Yo sigo siendo ignorante, sigo estudiando la Biblia y me siento un niño, hermanos. Cada vez que investigo más, me siento un niño que está aprendiendo de la palabra. Memoricen textos, repase, repase y repase, memorice la palabra, vuelva a tomar notas, vuelva a estudiar. Yo les mandé una tarea, hermanos, y no han entregado todos. Solo los salvos me han entregado. ¿Ya? Entonces, entreguen, hermanos, entreguen la tarea. Miren, eso es cuestión de fidelidad, o sea, es una tarea sencilla, son 10 preguntas, pero es de lo que hemos hablado, no es ni siquiera de que vaya a investigar, ¿no? Es de lo que hemos hablado. Es que le animo que realice esa tarea y me envíe la foto a mi chat. Nada más, hermanos, hemos terminado este tiempo. Dios mediante, hermanos, con la ayuda del Señor, terminaremos la próxima clase con la 6ª reunión.
Y luego de eso, hermanos, tendremos una semana libre. Y los que deseen participar, hermanos, empezaremos la segunda semana de noviembre con el tema El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, qué significó, cómo fue, qué implicó, qué circunstancias se dieron y tantas cosas que vamos a hablar ahí. Eso es, mis hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Entonces, bueno, entonces vamos a pedirle a la hermana Mireya que nos despida en oración, por favor. Sí, oremos, hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias por este día, por ayudarnos, por bendecirnos y cuidarnos. Papito Dios, gracias por este estudio, por nuestro pastor, por los hermanos que estamos presentes. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, que podamos entender más de tu palabra. Perdona nuestros pecados y este día, el día de mañana y todos los días de nuestras vidas le dejamos en tus manos. Perdónanos, Señor, te damos las gracias de corazón, te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Pasen bien. Bendiciones, hermanos. Hasta luego, mis Hasta la hermanos. Pasen bien. próxima, compañeros. Gracias, pastor. Hasta la próxima.